Más noticias de último minuto sobre Ucrania y Rusia. Una intervención militar de la ONU al Mar Negro. Por granos de Ucrania sería posible. Por ahora. Los propagandistas rusos discutieron supuestamente un plan en la televisión rusa, que era minar el corredor del Mar Negro, a través del cual pasan los barcos que transportan granos. Y van a culpar a Ucrania por eso, por supuesto. La decisión de Rusia de abandonar la iniciativa del grano del Mar Negro es una puñalada en la espalda a la seguridad alimentaria global. Esto afecta a todos los países de África, que ya están sufriendo una sequía muy grande e inmensa. Ahora se están explorando alternativas luego de que Rusia bloquea el flujo de granos ucranianos. Tanto así que lo primero que hicieron fue tratar de destruir y atacar los puertos de Odessa. Eso era uno de los puertos en donde más se estaban enviando estos buques. También dijo Vladimir Putin que esto era en represalia por lo del puente de Crimea. Mientras tanto, Estados Unidos está explorando alternativas. Y es que Rusia puso fin hace unas 24 horas la iniciativa de granos del Mar Negro, que por supuesto garantizaba el libre flujo de cereales ucranianos al resto del mundo. Ahora mismo las naciones pobres, que ya luchan contra la inseguridad alimentaria, estarían siendo las más afectadas. Y esta decisión de Rusia, por supuesto, va a tener grandes retos. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia que se estaría viendo en el tablero geopolítico. ¿Por qué? Porque aquí en el Mar Negro ellos estarían haciendo que los buques ucranianos no puedan pasar. Pero la ONU, Turquía y sobre todo Ucrania, ellos están todavía buscando algunas medidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la seguridad de muchos países. De hecho, varios líderes de algunos países de África han censurado en las últimas horas la decisión de Moscú. Y por supuesto, ponen en evidencia divisiones en el sostén del continente. Al Kremlin. ¿Puede haber una intervención militar de la ONU? Bueno, primero que nada, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la autoridad para tomar medidas colectivas, incluyendo el uso de la fuerza, para mantener la paz, y otras cosas también para la seguridad internacional. En este momento, esto cae allí, pero estas acciones requieren la aprobación de la mayoría de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Cada uno tiene el poder de veto. Se cree que podrían saltarse por primera vez este veto a través de algunas reformas que estarían realizando desde hace rato en la ONU. ¿Por qué? Porque Rusia forma parte del Consejo de Seguridad, pero también forma parte del gran problema que está sucediendo en este momento. Así que China estaría a favor. Estados Unidos, Francia, Reino Unido también y Rusia. Por supuesto tendría que vetarlo. Pero ellos podrían ser sacados de esta votación. Esta suspensión del acuerdo del grano en Ucrania es una mala noticia para todos. Porque luego se ha escuchado. Por ejemplo, de que Vladimir Putin dijo que básicamente ahora abandonaban esta iniciativa del grano del Mar Negro. Simplemente porque es que no le han dado a ellos las cosas que quieren. Y por supuesto que están bastante perdiendo la guerra. Así que no podrían echar ni siquiera para atrás. Esto es algo que afecta directamente la seguridad alimentaria global. Afecta de manera desproporcionada a los países de África, que ya están sufriendo muchos impactos. Asimismo, lo ha dicho también algunas de las personas del gobierno de China, del gobierno de Turquía y de otros también de la ONU. Y por supuesto, por ahora Ucrania tiene una cantidad significativa de poder de combate que aún no se ha comprometido. Y muy bien podrían haber lanzamientos entonces también contra este tipo de
Ataques que le darían a los buques ucranianos. ¿Por qué? Porque Ucrania va de todas formas a seguir con el acuerdo. Ahora ellos se han dicho que... También el ministro de Exteriores de Zambia, por ejemplo, pronunció también palabras similares de que el acuerdo del grano era un salvavidas para las naciones más necesitadas. Y que esto va a tener consecuencias profundas. Las alternativas serían costos más altos, tiempos de tránsito prolongados. Y por supuesto, que el acuerdo para la exportación de grano había avivado ahora más la guerra en Ucrania. Ahora que Moscú anunció que no va a extenderlo. Por ahí mismo, realizaron un bombardeo al puerto de Odessa, como diciendo que allí mismo es donde se exportaba el cereal. Y ahora están pidiendo pues que hayan mediadores de la ONU y Turquía. Esto podría ser que mantengan la salida de cargueros escoltados. Y que lo hiciera la ONU y Turquía. ¿Se atrevería a hacer algo? Vladimir Putin. Los cascos azules podrían ir aquí y lo hemos visto. Una respuesta internacional, coordinada y efectiva, para abordar la crisis humanitaria. Se podría dar para garantizar la entrega de alimento a las personas que lo necesiten. En África, el despliegue de los cascos azules podría darse, porque en casos extremos, se dice considera necesario para garantizar la entrega de la ayuda humanitaria y proteger a las poblaciones que están en peligro. La ONU podría considerar el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz. Los cascos azules en esta región. Por supuesto, una resolución del Consejo de Seguridad tendría que ser necesaria, pero podrían implicar también la emisión de otros tipos de resoluciones para exigir el fin de las acciones. ¿Por qué? Porque no están hablando de que van a entrar a Rusia, sino que van a estar en el Mar Negro, para evitar que los rusos vayan, minen, o derriben o simplemente hundan cualquier tipo de buques como ya empezaron a hacerlo en Odessa. Así que Zelensky abordó en el día de hoy su Consejo de Seguridad y habló sobre todo sobre la exportación marítima de cereales. Así que esa era la cuestión número 1 para el Consejo de hoy. Y Zelensky así lo ha dicho, tuvo una reunión. Y se está hablando sobre la protección de los puertos y la continuación de las exportaciones de alimentos. Por mar no es la primera vez que se dice esto. Pero ya lo había dicho Anthony Blinken y otras personas. De que Putin usa el hambre en esta guerra. Está utilizando el hambre y el sufrimiento humano de otros países para simplemente no permitir que Ucrania pueda seguir enviando sus granos. A veces hasta lo han hecho de forma gratuita. Otras veces lo han estado vendiendo. Pero por supuesto Ucrania tiene que ser un garante de la seguridad alimentaria. Tiene que haber un acceso marítimo al mercado mundial. Y empleos incluso para los ucranianos. Así que ahora hay informes del ejército. ¿Por qué? Estarían todavía viendo qué es lo que van a hacer. Con la ONU. La ONU parece que consideraría una advertencia. Y decir que ellos van a llevar buques y que podrían chocar. Por supuesto con los glúteos o la flota rusa del Mar Negro. Todo esto por la situación de los granos de Ucrania. Y es que la situación ahora se pone cada vez más caliente, así que problema que tiene con el suministro de granos para varios países. Esto está ahora mismo siendo condenado por todos los países. A Rusia lo ven cada vez peor. Y todos los héroes ucranianos continúan con la lucha y tienen todavía un poco más de reservas que no han utilizado para darle más duro a Vladimir Putin.